Bienvenidos a la sección número 12 de la serie Identificando al Anticristo. Sección número 12. Estábamos por leer el edicto de Justiniano en lo que respecta al papado. Dice así: por tanto, hemos sido diligentes en someter y unir a vuestra santidad el clero de toda la región del Oriente, y es nuestra firme resolución no permitir jamás que ningún asunto perturbe el estado general de la Iglesia, no importa cuán manifiesto y libre de duda pueda ser este, sin notificarlo a vuestra santidad, que es la cabeza de todas las santas iglesias, luchando siempre para que en todas las cosas se amplíe el honor y la autoridad de vuestra sede. Según Phillips Hooks, Justiniano estaba sinceramente interesado en el florecimiento del catolicismo. La revista católica Concilium, en su volumen 17, Historia de la Iglesia, enfatiza que Justiniano en su edicto llamaba a Roma la cabeza de todas las santas iglesias y afirmaba que no podía tolerar que nada relativo al orden eclesiástico podía ser determinado independientemente de su santidad el Papa, pues él es la cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. Algunas declaraciones más de diversos historiadores sobre el decreto de Justiniano. El Código Justiniano o Corpus Iuris Habilis, como se le llamó, se abre con una invocación a la Santísima Trinidad y la afirmación del primado ecuménico, es decir, universal de la Iglesia, que solo recibe órdenes del emperador. Justiniano decidió la reforma de la vieja legislación, nombró una comisión de expertos y colocó al frente de ella al cuestor Triboniano, un jurista eminente, famoso por su venalidad. La comisión se puso enseguida manos a la obra y al cabo de un año publicó el Codex Constitutionum, que recogían 4.500 leyes. En 533 salieron las Pandectas o Digesto, que recogían las opiniones de los más grandes juristas romanos, y las Institutos, especie de manual de derecho para estudiantes. ¿Cuál es la importancia del Código de Justiniano para el surgimiento del papado como poder político religioso? No sé si lo vieron ya en la primera declaración, donde coloca este edicto al papado, cabeza de todas las iglesias. Bueno, el Código de Justiniano marcó un paso crucial para el surgimiento político religioso del papado en todo el occidente. Esto debido a que a través de este, el catolicismo se convirtió oficial e imperialmente en la Iglesia Universal y el papado en cabeza religiosa de todo el imperio. Algunas declaraciones históricas que reflejan la influencia de este edicto en la adquisición del poder papal y del apoyo de Justiniano al catolicismo. Leo 1, 2, 3, 4 citas. El código favorecía los legados y donaciones a la iglesia cuyas propiedades eran inalienables. Esto consintió al clero un patrimonio que a través de los siglos fue haciéndose cada vez más importante.
Segunda cita. La construcción de espléndidas iglesias era considerada sin duda una de las tareas esenciales del monarca Justiniano. ¿Recuerda algo a Constantino en esta área? La construcción de templos. Él fue el que empezó con eso en la iglesia antigua. Tercera cita. La ley romana contenida en las diversas partes del Corpus Iuris Civilis de Justiniano, en particular el digesto, permitieron sostener alternativamente el poder del emperador germánico como también el del pontífice romano. Otra cita. Su obra más eximia y lo inmortalizó fue la compilación del derecho romano, el cuerpo del derecho civil, especialmente el digesto, acomodado a la iglesia. Ahora bien, el edicto de Justiniano colocaba al papado como cabeza de todas las iglesias y como árbitro supremo eclesiástico. Pero esa autoridad otorgada por el mismo emperador no la podía ejercer en su totalidad el papado mientras hubiera todavía fuerzas arrianas que se oponían a él. Estaban aún los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Y siendo que la caída de estos reinos bárbaros ante el poder papal es otra de las pistas para identificar al cuerno pequeño, no entraremos en ello por ahora. Pero sí, aunque en forma muy somera, es de suma importancia discernir bien la pista en análisis en este aspecto. Porque precisamente cuando cae el último de estos reinos arrianos, el de los ostrogodos, es cuando entonces el papado encuentra cancha abierta para ejercer su poder ofrecido u otorgado por el emperador Justiniano a él 5 años antes. Esto debido a que los ostrogodos fueron derrotados en el año 538 después de Cristo por el general Belisario. Es decir, caídos los ostrogodos, ¿en qué año? 538. El papado ejerce ahora sin ningún tipo de oposición de tribus bárbaras el poder otorgado a él por el emperador. Ya nada estorbaba a su paso. En ese año, en el 538, otro historiador nos dice, el papado fue realmente liberado del dominio de los reinos arrianos, que dominaron a Roma y a Italia después de los emperadores occidentales. Desde ese tiempo el papado pudo aumentar su poder eclesiástico. Los otros reinos se hicieron católicos uno por uno, y puesto que los lejanos emperadores de Oriente no retuvieron el dominio de Italia, el papa surgió a menudo como una figura principal en los turbulentos acontecimientos que siguieron a este período de Occidente. El papado adquirió dominio territorial y finalmente alcanzó el apogeo de su dominación política, tanto como religiosa, en Europa. Aunque esa dominación vino mucho más tarde, puede hallarse el punto decisivo en tiempo de Justiniano. En otras palabras, otro historiador nos dice, la supremacía del obispo de Roma comenzó en el año 533 por el decreto de Justiniano, pero el poder temporal de los papas solo fue una realidad absoluta a partir del año 538. En efecto, el general Belisario, enviado por Justiniano, no se conformó con dar muerte al último rey de los ostrogodos, sino que destituyó a Silverio, obispo de Roma, acusado de simpatizar con los godos. La vacante fue ocupada por Vigilio, quien ascendió a la silla papal bajo la protección militar de Belisario. Algunas declaraciones históricas en cuanto al año 538. El año de la derrota de la última tribu arriana, los ostrogodos. Citas textuales sin comentarios de este servidor. Con la conquista de Roma por Belisario, la historia de la antigua ciudad podía considerarse como terminada y su defensa contra Vitiges, 538, inicia la historia de la Edad Media.
Hodgkin, refiriéndose a los godos, dice otro historiador, Hodgkin, refiriéndose a los godos que se retiraban en el año 538, dice que seguramente debían darse cuenta de la triste verdad de que habían cavado un sepulcro hondo y ancho, el sepulcro de la monarquía gótica. Vigilio, dócil hechura de Teodoro, ascendió al solio papal bajo la protección militar de Belisario en el 538. Aunque Vigilio, nos dice otro, tomó con el apoyo militar de Belisario, contó con el apoyo militar de Belisario, no fue reconocido como papa por el pueblo romano y por los católicos en general hasta que murió el papa Silverio en el destierro. Por esta razón, aunque Vigilio fue puesto por Belisario en la silla pontificia en lugar de Silverio, al que destituyó el 17 de noviembre del 537, las autoridades eclesiásticas católicas no reconocen su pontificiado sino después del 20 de junio del 538, cuando falleció el Papa Silverio. El Papa Vigilio, nos dice otro de ellos, no necesitaba perseguir personalmente a los ostrogodos por su arrianismo. Estos, expulsados de Roma en el 538, volvieron a la misma ciudad 2 años después, pero el general Belisario, al frente de su ejército, se encargó de hacerle frente. Otra cita. Una brecha entre el occidente católico y el oriente ortodoxo ya estaba anunciada, pero luego Justiniano I, gracias a sus generales Belisario y Narses, recobró el dominio de Italia. En diciembre del 536, Roma, dejada en libertad por Vitiges, que había ido a hacerse cargo de las tropas de la Alta Italia, abrió las puertas a Belisario. Pero en marzo del año siguiente, 537, Belisario con sus 5.000 hombres es obligado a defender la ciudad del asedio de Vitiges. El asedio se prolonga cerca de 1 año, lo que nos lleva al año 538. Belisario resiste y vence al fin, gracias también a las fuerzas llegadas de Bizancio. Otro de ellos nos dice, volvamos al año 538 después de Cristo, cuando cayeron de las ruinas humeantes del Imperio Romano Occidental y después del derrocamiento de los 3 reinos arrianos, surgió el Papa de Roma como el personaje más importante de Occidente, cuando cayeron estas últimas tribus arrianas. Jefe de una iglesia sumamente bien organizada, con un credo cuidadosamente definido y con un vasto potencial de influencia política. Docenas de escrituras han señalado el hecho de que el verdadero sobreviviente del antiguo Imperio Romano fue la iglesia de Roma. Esto está citado de Mackenzie, de Catholic Church, Iglesia Católica. Una cita más. Belisario puso en el trono pontificio a Vigilio en lugar de su antecesor Silverio, que murió en el año 538, en el destierro. En ese mismo año fueron expulsados los ostrogodos que sitiaban la ciudad de Roma, y Vigilio contó con el apoyo militar del ejército del oriente. De este modo comenzó el período del poder de los papas, que se fue agigantando hasta 1798. Hasta aquí las citas. Síntesis de lo expuesto respecto a la cuarta pista para identificar al anticristo, proveída por el mismo texto bíblico. La pista: el cuerno pequeño anticristo surge entre los 10 reinos o cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. El texto: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Daniel 7:8. Cumplimiento histórico. Los 10 reinos acababan finalmente con Roma imperial. 2. Durante la actuación de estos surge un 11º cuerno, cuya influencia hace que sean derrotados ante él los 3 últimos reinos bárbaros. 3. Este poder o cuerno pequeño, que surge de entre los 10, es decir, como un 11º cuerno, logra su surgimiento gracias a 4 acontecimientos claves. Primero,
la conversión al catolicismo por parte de uno de los comandantes de las tribus bárbaras, Clodoveo, rey de los francos. Esto en el 496, cuando se hizo bautizar católico. Segundo, la conversión de París como la capital de Francia en una fecha histórica en la que Clodoveo es colocado en el poder por el propio emperador. 508 después de Cristo, teniendo ahora el catolicismo a su lado, no solo un Clodoveo católico, sino investido del poder político por el propio emperador. Tercero, el edicto de Justiniano coloca al Papa como cabeza de todas las iglesias en el imperio, año 533. Y cuarto, los ostrogodos, última tribu arriana, son derrotados y así queda libre, abierta la puerta al papado para actuar con total autoridad político-religiosa y lograr sus objetivos. Año 538. Y así, la cuarta pista deja identificado al cuerno pequeño por donde quiera que se lo mire, al ser confirmada esa característica por sobreabundante evidencia histórica. Hasta aquí tenemos 3 pistas para identificar al cuerno pequeño o anticristo. O 4. A manera de repaso. Primera pista. El nombre en sí mismo del anticristo está contra Cristo y en lugar de Cristo. ¿Recuerdan? Segunda pista. El surgimiento no debe buscarse en el futuro, puesto que según la Biblia este poder ya existía en los tiempos de la Iglesia Apostólica. Tercera pista, el tiempo y el lugar geográfico de su surgimiento como poder político religioso, después de la caída de la cuarta bestia de Daniel 7. Y tiene que salir de Roma, no de ningún otro lado. Es de territorio romano, eso es muy importante entenderlo. Luego van a ver por qué. Cuarta pista, su subida a la plataforma política religiosa sería no solo después de la cuarta bestia de Daniel 7, sino después del surgimiento de los 10 cuernos de esa cuarta bestia. Vamos captando el punto, no pueden perder ningún detalle, porque es importante. Pista número 5. Lo vemos a partir de la próxima sección. Que Dios les bendiga mucho, nos vemos luego.